A reading from the first letter. Lectura de la primera carta de San Pedro. Queridos hermanos, el fin de todas las cosas está cercano. Sean pues moderados y sobrios para poder orar. Ante todo, mantengan en tensión el amor mutuo, porque el amor cubre la multitud de los pecados. Ofrezcan mutuamente hospitalidad sin protestar. Que cada uno, con el don que ha recibido, se ponga al servicio de los demás, como buenos administradores de la múltiple gracia de Dios. El que toma la palabra, que hable palabra de Dios. El que se dedica al servicio, que lo haga en virtud del encargo recibido de Dios. Así Dios será glorificado en todo por medio de Jesucristo, a quien corresponden la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, no se extrañen de ese fuego abrasador que los pone a prueba, como si sucediera algo extraordinario. Estén alegres cuando compartan los padecimientos de Cristo, para que cuando se manifieste su gloria, rebosen de gozo. Verbum Domini. The Lord comes to judge. Llega el Señor a regir la tierra. Llega el Señor a regir la tierra. Digan a los pueblos, el Señor es Rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Llega el Señor a regir la tierra. Alegres el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena. Vitoreen los campos y cuanto hay en ellos. Aclamen los árboles del bosque. Llega el Señor a regir la tierra. Delante del Señor que ya llega. Ya llega a regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Llega el Señor a regir la tierra. Alleluia, alleluia, alleluia. Aleluya. I have chosen you from the world, says the Les he escogido de entre el mundo para entrar en mi hermandad. The Lord be with you. El Señor esté con ustedes. Lectura de la primera carta de acuerdo con San Marcos. Jesus entered. Después de la muchedumbre lo hubo clamado, entró Jesús en Jerusalén en el templo. Lo estuvo observando todo, y como era ya tarde, se marchó a Betania con los 12. The next day, Al día siguiente, cuando salió de Betania, sintió hambre. seeing from a distance, Vio de lejos una higuera con hojas y se acercó para ver si encontraba algo. when he reached, Al llegar, he found nothing. no encontró más que hojas, It was not the porque no era tiempo de higos. He said, Entonces le dijo, may no one nunca jamás coma nadie de ti. his disciples heard it. Los discípulos lo oyeron. Llegaron a Jerusalén, entró en el templo, se puso a echar a los que traficaban allí, volcando las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas. He did not permit. Y no consentía a nadie transportar objetos por el templo. Then he taught them, Y los instruía diciendo, is it not written, ¿no está escrito? house Mi casa se llama casa de oración para todos los pueblos. Ustedes, en cambio, la han convertido en cueva de bandidos.
Se enteraron los sumos sacerdotes y los letrados, y como le tenían miedo, porque todo el mundo estaba asombrado de su enseñanza, buscaban una manera de acabar con él. Cuando atardeció, salieron de la ciudad. Early in the morning, as A la mañana siguiente, al pasar, vieron la higuera seca de raíz. Peter remembered Pedro cayó en la cuenta y dijo a Jesús: Maestro, mira, the tree that you la higuera que maldijiste se ha secado. Jesus said to them, Jesús contestó: have faith in God. Tengan fe en Dios. I say to you, Se lo aseguro, que si uno dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, no con dudas, sino con fe en que sucederá lo que dice, lo obtendrá. it shall be done for him. Therefore I tell you, Por eso les digo, cualquier cosa que pidan en la oración, crean que se lo han concedido y la obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, para que también su Padre del cielo los perdone sus culpas. the gospel of the Lord. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. When I was in graduate school, Cuando yo estaba en la escuela para graduarme, yo vi este pasaje de Lucas 11 y pensé, es difícil de entender el sentido de esto. Y lo dice aquí, no era hora, no era tiempo de los higos, y aún así Jesús le maldice al árbol. Y en ese momento yo pensé que no tenía sentido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, luego hice yo mi tesis de grado sobre este pasaje, y en el contexto del judaísmo antiguo en Israel, entre los rabinos hay un número de decretos sobre cómo ellos específicamente interpretan la ley, y querían asegurarse de que cada uno siguiera la ley. Pero también tenían tareas en las que hablaban de el fin de los tiempos. Ellos pensaban sobre una cierta realización de que las personas son pecadoras y van a ser juzgadas, y aquellos que se abocan a cumplir con la ley de Dios van a ser tratados de una manera diferente a los que la desobedecen. Y a menudo esto funciona como en manera de círculo, digamos, no poniéndolo en un círculo público, sino dentro del círculo de escribanos y escolásticos. Y en uno de estos textos hablaba sobre cómo cuando el Mesías venga a salvar el mundo y salvar a Israel, quiero decir, salvar a Israel y castigar a los débiles que no obedecían la ley, ellos ponen allí que el mundo reaccionaría con tal abundancia que cada uva iba a poder proveer suficiente vino para el resto del año, y que habría abundancia de esta en uvas tan enormes y bellas que esta idea procede de cómo las montañas también iban a fluir, manar del jugo de las uvas. Y cuando ellos entonces vieran al Mesías, entonces bajarían y le dieran a él los frutos. Y en esta imagen de tremenda abundancia, el vino y el que las higueras dieran sus frutos era algo que activaba la imaginación de ellos. Al llegar
Cristo a principios de la primavera a este pueblo. Hay pequeños frutos que ellos aún comían antes de estar maduros. Y los cristianos del Medio Oriente a menudo ofrecían solamente almendras solo rodeadas de la masa que las rodea, y eso lo comían en la cena, entre las cosas que normalmente comían. Y tenían también algo parecido a ello con las higueras, algunos pequeños retoños que los comían. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Pues porque esta higuera no reconoce al Mesías cuando le pasa por al lado buscando sus frutos. Y en el culto mesiánico, esa abundancia que Jesús supuestamente debe dar falla en esta higuera. Por tanto, Cristo lo maldice. Presten entonces atención como en esto, como típicamente aparece también en los otros evangelios, según el estilo de cada uno. Nótese que él no dijo que la higuera se secara ese mismo día, sino el día siguiente. Y entonces ven qué es lo que pasa en el mundo, pues que la palabra de Jesús es tan poderosa que el árbol se seca. Y cuando San Marcos, al principio de esta historia, la cuenta y ocurren un montón de cosas, y luego la última parte esta donde la palabra de Cristo ocurre, es lo típico porque Él quiere que ustedes piensen sobre lo que ocurre entre esas dos partes de la historia, como ser interpretadas por esas dos partes. Entonces, como ocurre aquí, Cristo va de maldecir a la higuera al templo. En el templo hay gente comprando y vendiendo y lo han convertido en una cueva de bandidos. Y que Jesús los critica, y lo que ocurre es que las personas que dirigían el templo quieren entonces matarlo. En otras palabras, la higuera que no da buenos frutos es un símbolo de las personas en el templo que no están dando buenos frutos y que tienen malos frutos. Están usando el templo para hacer dinero, y no es solo el Evangelio el que hace esta crítica específicamente sobre estos comerciantes. Como le decía, los rabinos judíos escribieron suficiente material, y en uno de sus libros llamado el Mishnah, que es un comentario sobre la ley y cómo aplicar la ley, allí se menciona que las sinagogas eran, y diciéndole a las personas que venían al templo, que han traído este sacrificio de su casa, veo que se sonrojan, vean sus piernas y tiene una cortada. Lo siento, no podemos sacrificar aquí un carnero que tenga alguna cortada. Sí, estaban descalificando los corderos que las personas traían, y entonces le vendían los suyos por un precio extravagante. Y entonces no solamente lo dice en el Evangelio, sino el historiador judío Josephus también describe estos mismos incidentes. Por eso es que el comprar y vender era un nido de bandidos, porque las personas que traían sus corderos le eran descalificados, y los sacerdotes eran quienes le decían que no servían,
Y entonces el Mishnah o Josephus dice que lo hacían vendiéndoselos luego a un alto precio. O sea, se dedicaban a manejar el templo como una manera de ganar dinero para ellos. Y entonces, cuando Jesús elimina esos, como a menudo pasa, cuando las personas ven que no van a ganar dinero, entonces quieren matarlo. De modo que el fruto malo no es solamente el ir contra el mandamiento no robarás, porque ellos estaban abusando de su poder para robarle a las personas mediante estas artimañas con los precios. Entonces, dice, no cometerás, no matarás, y incumplían buscando una manera de matar a Jesús. Y entonces, al principio de esa Semana Santa y como luego se vería, lo que él dice aquí es que las personas en el templo, los sacerdotes con conocimiento, son una higuera mala, y de igual modo que él maldijo a la higuera que no daba frutos y que no reconocía al Mesías, también lo son estas personas e igualmente serán maldecidas. Porque luego, en esa misma semana, él diría que el templo va a ser destruido. Y 40 años después, 40 años y 4 meses después, fue destruido. Y así todo, a la misma vez, nuestro Señor, cuando los apóstoles se asombran de que ocurre la maldición de la higuera y Él va y maldice a todos los demás allí, ¿no es eso lo que Él hace? Pues lo enfatiza, y también para nosotros, no únicamente sobre hacer ese juicio, ni siquiera sobre eso, sino como el que tengamos nosotros fe en mover montañas y fe que está inherentemente conectada a perdonar a aquellos que nos hacen daño. Así que esto será uno de los aspectos que Él exhibe al final de la Semana Santa cuando los perdona y dice, Padre, perdónalos, pues no sabe lo que hacen. Este sería el énfasis de cómo quitarlo y cómo actuamos nosotros, pero tenemos que prestar atención a pensar que esta higuera que no da frutos o que da malos frutos es únicamente para los habitantes de esos primeros siglos. Espero que no. Esta es una lección importante para toda etapa en la historia. Esto es algo a lo que tenemos que prestar atención, así como a todos los cristianos. Aquellos que usen la religión para asegurarse de ganarse un buen modo de vida, sacándoselo a las personas a su alrededor, aquellas personas que no son menos corruptos que estos comerciantes y que quieren matar a aquellos que les impiden hacer dinero, que quieren destruirlos, personas que quieren vivir de la religión en lugar de vivir, aquellos que se enfocan tanto en su comportamiento externo que luce bien y que les genera dinero. Esto es algo que tenemos que asegurarnos nunca hagamos. Cada uno de nosotros debe prestar atención a ello. Y tenemos también que estar alertas sobre lo que ocurre a nuestro alrededor, y no es únicamente en la religión. Algunas veces las personas tienen la misma actitud en los negocios, de que ellos pueden ser
corruptos y generar rápidas ganancias a expensas de aquellos que necesitan sus productos y que pueden alzar los precios, generar grandes ganancias y sin tener un sentido de cómo esta ganancia sea apropiada. Eso es lo que consiste el negocio, es parte del comercio y sin embargo genera un sentido sobre cómo las personas pueden ganar a costa de otros. Esto forma parte de nuestra propia cultura y no podemos dejar de prestar atención a esto que ocurre también entre políticos que se postulan buscando nuestro voto, diciendo que quieren servir al pueblo. Sin embargo, ninguno lo hace sino más que por su propia ganancia. Cuando se presentan con miles de millones de dólares, ¿qué diferencia tienen entre nosotros? Y cuando vemos a esos políticos que no hacen ganancias, sino que esto es lo último que hacen con nuestro dinero, sino que también hacen cosas por las cuales ellos respaldarían a cualquiera que les dé dinero para poder ser reelegidos. Bueno, yo he servido todo esto, así que me merezco ser rico. Es diferente a las personas que se benefician de la religión o que les sacan mucha ganancia a los negocios. A todas estas cosas tenemos que prestar atención. Y es nuestra tarea servirle a Cristo con el tipo de fe de la que Él habla aquí. Una fe que nos haga tan estrictos que podamos confiar que la palabra de Jesucristo va a ser más fuerte que las personas corruptas en la religión, los corruptos en el negocio o los corruptos en la política, los corruptos en la educación. En cualquiera de estas áreas, la palabra de Jesucristo va a ser más poderosa que la de ellos. Y la lectura de hoy es un gran ejemplo de esto. No muchos años antes de esto, el área de Britania había sido cristianizada y los celtas, miembros de distintas tribus, en el momento en que el cristianismo llegó, pues muchos se habían convertido al cristianismo, pero esta era bien aceptada, así que San Patricio sale de esa cultura en los 300. Y aún así los romanos, porque su imperio estaba colapsando debido a su propia corrupción y la manera en que los políticos aceptaban los sobornos y los recibían, los bárbaros, mientras tanto, podían llegar. Así que los romanos tuvieron que retirar las tropas de ellos para proteger otras partes del imperio de los invasores bárbaros. Así que los bárbaros también llegaron a Inglaterra. Bueno, Britania. Fueron a Britania y los sajones los conquistaron y eran mucho más temidos, y los celtas se retiraron a Gales y a Cornwall. Y es poco de lo que la historia cuenta, pero con ello los anglosajones paganos administraron malamente el país y el Papa Gregorio el Grande vio a un anglo captivo y le dijo a su gente, no digan anglo, llámenles ángeles. Él quería la conversión de ellos porque él conocía sobre la violencia y cómo ésta destruye cosas. Así que ordenó San Agustín, un monje benedicto, como
como Augusto de Canterbury en los 590, que iba a llevarse unos 50 monjes a Inglaterra y que iba a evangelizar a los sajones y a los anglos, de modo que los hiciera miembros de la iglesia y de modo que esos monjes pudieran cruzar. Ellos se preguntaban, ¿y no nos van a cortar la cabeza? Y San Agustín dijo, por favor, no nos mandes, son malos. Y el Papa le dijo, ve. Así que él fue, y fue la realidad de que la comunidad benedicta que vivió el Evangelio sin preocupación por dinero o prestigio, sin interés en el poder, sino solamente vivir y predicar el Evangelio, y funcionó. La palabra de Cristo que ellos predicaron fue más fuerte que la maldad de todos los anglos y de los sajones, y se hicieron cristianos. No solo se hicieron cristianos, sino que construyeron 30 monasterios en pocos años, y ellos se convirtieron en la base a partir de la cual se lanzó una invasión cristiana al resto de Europa, conquistada por los bárbaros para convertirlos. Y muchos otros personalidades de los 800 salieron de Inglaterra, y todos los benedictos fueron a Europa y evangelizaron comunidades establecidas, y muchas de estas se convirtieron en muchas de las grandes ciudades, como Múnich, que procede de la palabra latina monasterio. Estas surgieron por la conversión a Dios y a su fe. Y cuando vemos la corrupción en nuestros políticos, negociantes y hasta en nuestros religiosos, tenemos que confiar en que la misma palabra de Cristo predique en su mundo y destruya lo malvado, para que la higuera que dé buenos frutos pueda reemplazarla. Let us stand.